nombre es Darius, y esta es la historia de mi amor perdido, Eufemia. Escribo estas palabras con la esperanza de que alguien, en algún lugar, entienda el dolor que llevo dentro, y cómo ese dolor fue el precio de un amor que nunca debió haber existido. Si alguna vez has amado, entonces sabes lo que se siente. Pero si alguna vez has amado en medio de la desesperanza, entonces tal vez puedas entender por qué este amor no trajo más que sufrimiento. Éramos esclavos en una plantación que parecía no tener fin, un mar verde de campos interminables bajo un sol implacable que nos quemaba la piel y nos robaba la energía, día tras día. No había piedad para nosotros. Los capataces nos trataban peor que a las bestias, y nuestras vidas estaban reducidas a un ciclo sin fin de trabajo, hambre y dolor. Vivíamos encadenados a una existencia de miseria, donde la esperanza era un lujo que no podíamos permitirnos. Pero a pesar de todo, la encontré. En medio de esa desesperanza, en esos campos de horror, conocí a Eufemia. La primera vez que la vi, ella estaba inclinada sobre las plantas, con la espalda encorvada bajo el peso del trabajo, al igual que todos nosotros. Sin embargo, había algo en ella, algo que brillaba incluso en la oscuridad de nuestra existencia. Sus ojos, Dios, esos ojos. Eran profundos, llenos de una tristeza que parecía eterna, pero también había en ellos una chispa, una luz que no había visto en nadie más. No fue amor a primera vista. No, fue más profundo que eso. Fue como si algo en su alma respondiera a algo en la mía, algo que había estado dormido, esperando ser despertado. Durante días la observé en silencio, tratando de entender lo que me estaba sucediendo. No me atrevía a acercarme, no al principio. El miedo me retenía, el miedo a lo desconocido, el miedo a que cualquier conexión pudiera ser usada en nuestra contra. Pero a pesar de ese miedo, no podía alejarme de ella. Las condiciones en la plantación eran brutales. Trabajábamos desde el amanecer hasta el anochecer, con apenas tiempo para comer o descansar. La comida que nos daban era insuficiente, una ración de pan duro y agua sucia que apenas nos mantenía con vida. A veces, cuando el hambre era demasiado intensa, recogíamos las sobras del suelo, luchando entre nosotros por un bocado más. Era un mundo de supervivencia, donde cada día era una batalla contra la muerte. Pero en medio de todo eso, Eufemia y yo encontramos consuelo en nuestra compañía mutua. Los días se volvieron más soportables cuando sabía que al final del día la vería. No hablábamos mucho al principio. Nos sentábamos juntos en silencio durante las pocas pausas que nos daban, y en esos momentos sentía que el peso de la esclavitud era un poco más ligero. Había algo en su presencia que me daba fuerzas, una calma que suavizaba el dolor en mis músculos y el vacío en mi corazón. Con el tiempo comenzamos a hablar, y en esas conversaciones robadas descubrimos que compartíamos los mismos sueños de libertad. Soñábamos con un mundo donde no estaríamos encadenados, donde podríamos caminar bajo el sol sin temor, donde podríamos amarnos sin ser castigados por ello. Pero eran solo sueños, y ambos sabíamos que la realidad era muy diferente. Aún así, esos sueños nos daban algo por lo que vivir, una esperanza débil, pero suficiente para mantenernos en pie. Nuestro amor creció en silencio, lejos de las miradas vigilantes de los capataces. Cada noche, nos reuníamos en un rincón escondido, un lugar donde las sombras nos protegían de aquellos que nos querían ver sufrir. Allí, bajo las estrellas que parecían tan inalcanzables como nuestra libertad, hablábamos de nuestras vidas antes de la esclavitud, de lo que habíamos perdido, de lo que anhelábamos. Nos aferrábamos a esos momentos como un náufrago se aferra a un trozo de madera en un mar tormentoso. Pero nuestra felicidad era frágil, un susurro en medio de un grito de dolor. Sabíamos que lo que teníamos era efímero, que en cualquier momento todo podría ser destruido. Y aún así, nos amábamos con una intensidad que solo aquellos que han conocido la verdadera desesperación pueden entender. Era un amor nacido del sufrimiento, alimentado por la necesidad de encontrar algo hermoso en un mundo de horror. El peligro era constante, una sombra que nunca nos dejaba. Sabíamos que si alguien descubría lo que compartíamos, las consecuencias serían terribles. Pero ese miedo no fue suficiente para detenernos. Cada día, mientras trabajábamos bajo el sol abrasador, intercambiábamos miradas llenas de promesas, promesas de que nos encontraríamos al final del día, promesas de que nuestro amor sobreviviría, a pesar de todo. Y así, en medio de la desesperanza, nació un amor que desafiaría el tiempo, el dolor y la muerte misma.
Pero la paz que encontramos en esos momentos robados no duraría para siempre. Había una oscuridad que se cernía sobre nosotros, una oscuridad que pronto nos arrebataría lo único que nos quedaba. Los días pasaban, y a pesar de las sombras que siempre acechaban, Eufemia y yo encontramos en nuestro amor una forma de resistir. Sin embargo, esa paz, si se le puede llamar así, era tan frágil como una hoja en el viento. Cada susurro, cada mirada a escondidas, era un desafío al destino, y pronto el destino reclamó lo que creíamos haber ganado. Fue en uno de esos días calurosos, donde el sol parecía querer derretirnos en los campos, cuando todo cambió. El amo de la plantación, un hombre de ojos fríos y corazón de piedra, vino a inspeccionar el trabajo. Sabíamos que su presencia solo significaba una cosa: peligro. Nos mantuvimos en silencio, con la cabeza baja, tratando de hacer nuestro trabajo lo más rápido posible para evitar llamar la atención. Pero aquel día, la suerte no estaba de nuestro lado. No sé cómo ocurrió, pero una de las miradas furtivas que compartimos, un leve gesto de cercanía, llamó su atención. Lo siguiente sucedió tan rápido que apenas tuve tiempo de reaccionar. El amo gritó nuestras condenas antes de que pudiera siquiera comprender lo que estaba pasando. «Tú, ven aquí», gritó, señalándome con un dedo acusador. Sentí el frío de la muerte en ese momento. Mis manos temblaron, pero di un paso adelante, tratando de mantenerme firme. Sabía lo que venía, lo que significaría para mí y, peor aún, para Eufemia. Eufemia también fue llamada. La vi caminar hacia el amo con los hombros tensos, su mirada fija en el suelo. No se atrevió a mirarme, y yo tampoco me atreví a mirarla. Sabíamos que cualquier muestra de afecto en ese momento solo empeoraría las cosas. Pero dentro de mí, mi corazón se desmoronaba. «¿Qué creen que están haciendo?», escupió el amo, sus ojos llenos de odio. Sabía que no había respuesta correcta. No importaba lo que dijéramos, ya estábamos condenados. Nos acusó de conspirar, de planear escapar, de desafiar su autoridad. Pero lo que realmente lo enfurecía era el amor que compartíamos. Un amor que en su mente enferma no teníamos derecho a sentir. «A partir de hoy estarán separados», anunció. Esas palabras fueron como una sentencia de muerte para nosotros. Eufemia dejó escapar un leve gemido, apenas audible, pero lo suficiente para romper mi alma en 1000 pedazos. Sentí que me arrancaban el corazón del pecho. Quise gritar, quise luchar, pero sabía que cualquier intento sería en vano. Todo estaba perdido. Esa misma noche nos llevaron lejos el uno del otro. El dolor de la separación fue tan profundo que pensé que nunca podría volver a respirar con normalidad. Nos dieron apenas unos minutos para despedirnos, minutos que parecieron durar una eternidad y al mismo tiempo no fueron suficientes. La abracé con todas mis fuerzas, sintiendo su cuerpo temblar contra el mío. Sabía que este era el final de todo lo que habíamos construido en medio de la miseria. Las lágrimas caían de nuestros ojos, mezclándose con el polvo del suelo. Ninguna palabra podría expresar lo que sentíamos en ese momento. «Prométeme que no te olvidarás de mí, Darius», susurró Eufemia con voz quebrada. Sus manos se aferraban a mi ropa como si al hacerlo pudiera evitar que el destino nos separara. «Nunca, Eufemia. Pase lo que pase, siempre estarás en mi corazón», le respondí, tratando de mantener la compostura, aunque por dentro me estaba desmoronando. Prometimos encontrarnos de nuevo, juramos que esto no sería el final. Pero en el fondo, ambos sabíamos que nuestras palabras eran un intento desesperado de aferrarnos a algo que ya estaba perdido. Me llevaron lejos, a una ciudad que no conocía, donde el aire era tan pesado como mi corazón. Fui vendido a un comerciante cruel que no se molestó en ocultar su desprecio por mí. Cada día se convirtió en una cadena interminable de trabajos forzados. Mi cuerpo se debilitaba con cada golpe, cada orden, cada día bajo un nuevo sol que parecía aún más despiadado que el anterior. Pero lo que más dolía no era el trabajo ni el hambre, sino la ausencia de Eufemia. La desesperanza me consumía, pero cada noche, cuando el cansancio amenazaba con vencerme, levantaba la vista al cielo. Las mismas estrellas que habíamos contemplado juntos ahora eran mi único consuelo. En cada una de ellas veía su rostro, escuchaba su voz y enviaba mis pensamientos a la mujer que amaba. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. La vida no tenía más sentido que el dolor constante, pero el recuerdo de Eufemia me mantenía vivo, aunque solo fuera un suspiro de existencia. Sabía que ella también estaría sufriendo, aunque no sabía dónde estaba ni cómo sobrevivía.
Pero en cada amanecer me aferraba a la esperanza de que de alguna manera nuestros caminos se cruzarían de nuevo. El dolor de la separación era un tormento silencioso, una herida que nunca sanaba. Pero en medio de ese sufrimiento, la promesa que nos hicimos seguía viva, como un hilo delgado que conectaba nuestras almas, sin importar cuán lejos estuviéramos. No sabía cuándo ni cómo, pero estaba decidido a encontrarla, aunque tuviera que desafiar al mismo destino que nos había separado. Los años se arrastraron como una lenta tortura, cada día idéntico al anterior, y cada noche aún más solitaria que la anterior. El dolor físico se volvió parte de mi ser, tanto como mi propia carne y huesos, pero lo que realmente me quebraba era la ausencia de Eufemia. Su recuerdo se mantenía vivo en mí, como una llama débil pero persistente, resistiendo el viento cruel de la desesperanza. Las condiciones bajo mi nuevo amo eran despiadadas, pero al menos no estaba solo en mi sufrimiento. Había otros esclavos, hombres y mujeres que compartían mi destino, cada uno con su propia historia de dolor y pérdida. Nos mirábamos a los ojos, y aunque pocas veces hablábamos, había un entendimiento silencioso entre nosotros. Todos éramos prisioneros de la misma oscuridad, pero cada uno llevaba su propio infierno dentro. Pasé mis días haciendo cualquier trabajo que me ordenaban, cargar pesadas cargas, limpiar establos, construir lo que se necesitara. El trabajo nunca terminaba. Y en esos momentos, mi mente viajaba, se alejaba de la dura realidad en la que me encontraba. Pensaba en Eufemia, en su risa suave y en la forma en que su cabello brillaba bajo el sol. Me aferraba a esos recuerdos con desesperación, temiendo que un día incluso esos fragmentos de ella se desvanecieran. Me preguntaba constantemente si ella seguía viva, si estaba sufriendo como yo, si pensaba en mí tanto como yo pensaba en ella. La incertidumbre era peor que cualquier dolor físico. Había noches en las que despertaba empapado en sudor, mi corazón latiendo furiosamente en el pecho después de soñar con su rostro, solo para darme cuenta de que estaba solo, completamente solo, en esa pequeña choza oscura que llamaba hogar. Pero no era solo el dolor de la separación lo que me atormentaba. La culpa también pesaba sobre mí, una culpa que me aplastaba día y noche. Me preguntaba si tal vez, solo tal vez, todo esto había sido mi culpa. Si no hubiera sido tan imprudente, si no hubiera permitido que el amor creciera entre nosotros, tal vez Eufemia no estaría sufriendo ahora. Tal vez ella tendría una vida mejor, sin estar atada a mi destino maldito. Hubo momentos en los que la desesperanza me arrastró tan profundo que pensé en renunciar. Pensé en dejarme morir, en dejar que el sufrimiento me consumiera por completo. ¿Qué sentido tenía seguir adelante sin Eufemia? Pero cada vez que esos pensamientos oscuros se apoderaban de mí, recordaba la promesa que le hice el día que nos separaron. Nunca te olvidaré. Pase lo que pase, siempre estarás en mi corazón. Esas palabras eran todo lo que me mantenía de pie. Los meses se convirtieron en años, y con el tiempo, mi cuerpo comenzó a debilitarse aún más. Las cicatrices en mis manos y espalda contaban una historia de trabajos forzados y castigos inmerecidos. Mis músculos se volvían más lentos, mi respiración más pesada. Sabía que no podría soportar mucho más de esa vida, pero cada día que sobrevivía era un día más que me acercaba a Eufemia, o al menos eso quería creer. A lo largo de esos años, escuché rumores, pequeñas migajas de información sobre la región donde Eufemia había sido llevada. Algunos esclavos hablaban de las grandes casas donde trabajaban como sirvientes, lugares llenos de riquezas inimaginables, pero también de crueldades disfrazadas de amabilidad. Sabía que ella estaba en una de esas casas, trabajando para gente que la consideraba nada más que una posesión, un objeto al que podían usar y descartar a su antojo. Esos rumores me llenaban de un dolor insoportable. La idea de Eufemia siendo humillada, tratada como nada, rompía mi espíritu más de lo que ya estaba roto. Intenté varias veces obtener más información, preguntar discretamente a otros esclavos si habían oído hablar de una mujer como ella, pero mis esfuerzos casi siempre eran en vano. Y en aquellos raros momentos en que conseguía algún detalle, solo aumentaba mi sufrimiento, porque me hacía consciente de lo poco que podía hacer para ayudarla. Mi única conexión con ella eran las estrellas. Cada noche al final de mi jornada me tumbaba en el suelo polvoriento y miraba al cielo. Las mismas estrellas que habíamos contemplado juntos en nuestro rincón escondido seguían ahí, inmortales e indiferentes a nuestro dolor. Pero para mí eran todo lo que me quedaba. En cada una de ellas veía a Eufemia,
y en silencio le enviaba mis pensamientos, mis plegarias. Me aferraba a la creencia de que de alguna manera ella también estaba mirando el cielo, tal vez incluso pensando en mí. Pero esa esperanza, aunque vital, también me desgastaba. ¿Y si estaba equivocado? ¿Y si Eufemia ya no estaba viva? ¿Y si la muerte se la había llevado y yo nunca lo sabría? Esos pensamientos me atormentaban, pero no podía dejar que me dominaran. Me aferraba a la promesa de que algún día, de alguna manera, nos reencontraríamos. La larga espera me estaba destruyendo. Mis días eran cada vez más monótonos y mi cuerpo se debilitaba con el paso del tiempo. Pero en lo más profundo de mi ser, algo se negaba a morir. El amor que sentía por Eufemia seguía siendo la chispa que me mantenía en pie, a pesar de todo lo que el destino me había arrebatado. Sabía que si alguna vez volvía a verla, podría soportar cualquier sufrimiento, cualquier dolor. Pero hasta ese día, todo lo que podía hacer era esperar y esperar. Los años continuaron su marcha lenta y dolorosa, pero el destino, caprichoso como siempre, decidió que ya había esperado suficiente. Fue en uno de esos días que parecían idénticos a los anteriores. Un día donde el aire estaba pesado con el olor de la desesperanza, cuando la noticia llegó a mis oídos. Había un rumor que se esparcía entre los esclavos, un susurro que me heló la sangre. Una mujer, cuyo nombre resonaba como un eco de mi pasado, estaba en peligro. No pude respirar cuando escuché el nombre, Eufemia. Aunque los años habían erosionado mis fuerzas, esa palabra, ese nombre, me dio una nueva vida, una nueva energía. El rumor era vago, impreciso, pero decía que una mujer con ese nombre había intentado escapar de su amo y que por su desobediencia estaba condenada a una muerte lenta y dolorosa. Mi corazón latía desbocado. Podía ser ella, debía ser ella. La idea de que después de todo este tiempo, Eufemia seguía viva, aunque atrapada en el mismo infierno que yo, encendió una llama en mi interior que no había sentido en años. No podía perder tiempo. Sabía que si el rumor era cierto, no tenía mucho tiempo antes de que fuera demasiado tarde. Decidí que tenía que encontrarla. No importaba cuán imposible pareciera la tarea, no podía quedarme de brazos cruzados sabiendo que Eufemia estaba en peligro. Había esperado demasiado, había soñado con este momento durante años, y aunque la situación era desesperada, sabía que debía intentarlo. Mi plan era simple, desesperado, pero era lo único que tenía. Durante semanas fui reuniendo pequeñas cantidades de comida y agua y guardando cada pequeña herramienta que pudiera servirme. Sabía que si era descubierto, mi castigo sería la muerte, pero ya no me importaba. La vida sin Eufemia no era vida en absoluto. Una noche oscura y sin luna, me escapé. Mis pasos eran rápidos y silenciosos. El miedo se mezclaba con la determinación mientras me alejaba de la plantación. La ruta que debía seguir no estaba clara. Todo lo que tenía era un rumor, una vaga dirección hacia donde había sido vista la mujer llamada Eufemia. Pero era suficiente. El amor y la desesperación me guiaban, y en ese momento no necesitaba nada más. El viaje fue arduo y mi cuerpo, ya debilitado por los años de trabajo, sufrió cada kilómetro que avanzaba. El hambre y la sed se convirtieron en mis compañeros constantes, pero seguí adelante, impulsado por la única cosa que había mantenido mi espíritu vivo durante tanto tiempo, la esperanza de encontrarla. Pasé por aldeas y pueblos, siempre moviéndome en las sombras, evitando ser visto. Preguntaba discretamente a otros esclavos, a trabajadores de las casas ricas, a cualquiera que pudiera haber oído hablar de una mujer llamada Eufemia. Las respuestas variaban, pero lentamente una imagen comenzó a formarse. Algunos hablaban de una mujer de cabello oscuro que había sido llevada a una gran casa en las afueras de la ciudad, una casa donde los esclavos rara vez salían con vida. Mi corazón se encogía cada vez que escuchaba esas palabras, pero también sentía que estaba más cerca. Cada paso me acercaba a Eufemia, a la verdad que había estado buscando durante tanto tiempo. Finalmente, después de días que parecieron años, llegué a la casa. Era un lugar imponente, rodeado de altos muros que ocultaban el sufrimiento dentro de ellos. Me acerqué con cautela, sabiendo que si me descubrían, todo terminaría allí mismo, pero no podía retroceder. El miedo ya no era un obstáculo, no cuando Eufemia estaba tan cerca. Esperé en la oscuridad observando, estudiando los movimientos de los guardias, buscando una oportunidad para entrar. La casa estaba bien vigilada, y cada segundo que pasaba sentía que el tiempo se agotaba. Pero la desesperación me hizo audaz. Sabía que no tenía otra opción.
Finalmente, en un momento en que los guardias se distrajeron, me deslicé por una entrada lateral. Mis pasos eran rápidos, silenciosos, guiados por un instinto que nunca antes había sentido con tanta fuerza. Sabía que no tenía mucho tiempo. La casa era un laberinto de corredores oscuros y habitaciones cerradas. Cada puerta que abría podía llevarme a la muerte, pero no me detuve. Y entonces la vi. Eufemia. Estaba encadenada en una pequeña celda, su cuerpo débil y sus ojos apagados, como si la vida la hubiera abandonado hace tiempo. Pero en cuanto nuestras miradas se cruzaron, supe que la chispa de vida aún estaba allí, escondida bajo capas de sufrimiento. Eufemia, susurré, mi voz quebrada por la emoción y el miedo. No podía creer que después de tanto tiempo, finalmente la había encontrado. Ella levantó la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas y de algo más. Reconocimiento. Darius. Su voz era apenas un susurro, débil, pero llena de la misma desesperación que yo sentía. Me acerqué a ella, con el corazón roto al verla en ese estado, pero también lleno de un alivio indescriptible. A pesar de todo, la había encontrado, pero nuestro momento de reencuentro fue breve. El ruido de pasos apresurados me alertó. Sabía que no teníamos tiempo. Intenté liberarla de las cadenas que la retenían, pero antes de que pudiera hacer algo, las puertas se abrieron de golpe y una sombra oscura llenó la habitación. ¡Alto ahí!, gritó una voz dura y cruel. El amo de la casa, rodeado de sus guardias, nos había descubierto. El horror se apoderó de mí, mientras veía cómo la posibilidad de libertad se desvanecía tan rápido como había aparecido. Eufemia y yo nos habíamos encontrado, pero la oscuridad aún nos perseguía y el destino aún no había terminado con nosotros. El destino nos había dado una oportunidad de reencontrarnos, pero también nos había llevado a un lugar donde el sufrimiento y la muerte parecían ser nuestras únicas opciones. La esperanza que había sostenido durante tantos años ahora pendía de un hilo, y todo lo que quedaba era el coraje para enfrentar lo que estaba por venir. El sonido de las puertas al abrirse resonó en la pequeña celda como un trueno, llenando el espacio con una sensación de desesperanza que me golpeó con más fuerza que cualquier látigo. Allí estaba el amo de la casa, con sus guardias a su lado, mirándonos con una mezcla de desprecio y satisfacción. Sabía que había llegado nuestro final, pero ver a Eufemia tan cerca de mí, después de tantos años de sufrimiento, me dio el valor que necesitaba para enfrentar lo inevitable. Pensaste que podías escapar de tu destino, esclavo. La voz del amo era fría como el filo de una hoja. Pero nadie escapa de mí. Eufemia temblaba a mi lado, sus ojos llenos de miedo, pero también de una determinación que nunca antes había visto en ella. Sabía que ella, al igual que yo, comprendía que el fin estaba cerca, pero lo que sentíamos en ese momento era más fuerte que cualquier amenaza de muerte. No importa lo que hagas, dije, con la voz quebrada pero firme. Nuestro amor ha sobrevivido a todo lo que nos has hecho y seguirá vivo, incluso si nos matas. El amo sonrió, una sonrisa que no alcanzó sus ojos oscuros. El amor no tiene poder aquí, solo la muerte lo tiene. Y con esas palabras dio la orden. Los guardias avanzaron hacia nosotros y supe que no teníamos escapatoria. Pero me negué a soltar la mano de Eufemia, a separarme de ella nuevamente. Si íbamos a morir, lo haríamos juntos, como habíamos prometido tantos años atrás. El primer golpe fue para mí. Sentí el impacto en mi costado, el dolor recorriendo mi cuerpo como fuego, pero me negué a soltarla. No grité, no gemí, solo apreté su mano con más fuerza, enfocándome en su rostro, en esos ojos que habían sido mi salvación durante tanto tiempo. Pero entonces, algo cambió. Los guardias, al ver que no me doblegaba, se volvieron hacia Eufemia. El terror en sus ojos me rompió el alma. Intenté protegerla, interponerme entre ella y los golpes, pero me sujetaron, me forzaron a ver cómo la lastimaban, cómo descargaban su crueldad sobre ella. ¡No, déjenla! ¡Por favor, no la lastimen!, grité, mi voz desgarrada por el dolor y la impotencia. Pero mis palabras fueron inútiles. El amo miraba la escena con fría indiferencia, disfrutando de nuestro sufrimiento como si fuera un espectáculo para su propio entretenimiento. Los golpes cayeron sobre Eufemia con brutalidad, y con cada uno sentí como si una parte de mí muriera también. Su cuerpo, ya débil por años de abuso, no pudo soportar la violencia mucho tiempo. Y entonces, en un momento que se sintió como una eternidad, vi cómo la luz en sus ojos comenzaba a desvanecerse. «Darius», susurró, su voz apenas un murmullo que solo yo pude escuchar. Me miró,
sus ojos llenos de lágrimas, pero también de un amor que nunca se apagó, ni siquiera en esos últimos momentos. Te amo. Y con esas palabras, la vida abandonó su cuerpo. El dolor que sentí en ese momento fue indescriptible, una herida tan profunda que nunca podría sanar. Eufemia, la única razón por la que había soportado tanto, la única luz en mi vida de oscuridad, se había ido. Y lo peor de todo es que la había perdido de la manera más cruel posible, viéndola morir frente a mis ojos, sin poder hacer nada para salvarla. Me desplomé junto a ella, mi cuerpo incapaz de soportar el peso de la pérdida. Los guardias me soltaron, satisfechos con su trabajo, y el amo se dio la vuelta, indiferente a lo que acababa de suceder. Para ellos, no éramos más que 2 esclavos menos de los que preocuparse. Pero para mí, ese momento lo era todo. Sabía que mi vida no tenía más sentido, no sin Eufemia. El dolor de verla morir frente a mí, de no poder cumplir la promesa de protegerla, era demasiado para soportar. Apenas podía respirar, apenas podía pensar, pero sabía que no podía quedarme allí. Debía hacer algo, cualquier cosa, para que nuestra historia no terminara en esa celda fría y oscura. Así que, con las pocas fuerzas que me quedaban, me acerqué a ella y la tomé en mis brazos. Sentí cómo su cuerpo se enfriaba, pero también sentí la paz en su rostro, una paz que solo la muerte podía ofrecerle después de tantos años de sufrimiento. Cargué su cuerpo fuera de la celda, sin importarme las miradas de los guardias o del amo. Nadie intentó detenerme. Tal vez porque sabían que no tenía ningún lugar al que ir, o tal vez porque en ese momento ya no importaba. Salí al patio, bajo el cielo nocturno, que había sido nuestro único testigo durante tanto tiempo, y me arrodillé en la tierra fría. La luna brillaba sobre nosotros, bañando a Eufemia en una luz suave y serena. Me quedé allí, con su cuerpo en mis brazos, mientras las lágrimas caían silenciosamente por mi rostro. No sabía cuánto tiempo había pasado, ni me importaba. Todo lo que sabía es que el amor que habíamos compartido, el amor que había soportado tanto, ahora estaba enterrado en la tierra junto a ella. En esa noche oscura y silenciosa, enterré a Eufemia bajo las estrellas que habían sido nuestras confidentes. Cubrí su cuerpo con la tierra, sintiendo cómo mi corazón se enterraba con ella. No había palabras, no había gritos de dolor, solo un silencio abrumador que llenaba cada rincón de mi ser. Cuando terminé, me quedé allí, arrodillado sobre su tumba improvisada, mirando al cielo. Sabía que pronto vendrían por mí, que mi destino sería el mismo que el de Eufemia. Pero en ese momento no tenía miedo, porque sabía que, aunque el destino había sido cruel con nosotros, nuestro amor había trascendido incluso la muerte. Al final, el amanecer comenzó a despuntar en el horizonte, y con él llegaron los guardias. No luché cuando me levantaron y me llevaron de vuelta a la casa. Sabía que mi tiempo se había acabado, y no me importaba. Todo lo que me importaba había quedado atrás, enterrado bajo la tierra fría, esperando el día en que nuestras almas finalmente se reencontraran. Y así, nuestra historia terminó como había comenzado, en la oscuridad, con el dolor de un amor que nunca pudo ser, pero que, a pesar de todo, había sobrevivido a las cadenas que nos mantenían prisioneros. El destino había separado nuestros cuerpos, pero no nuestras almas. Y en esa última verdad encontré la paz que tanto había buscado. Eufemia y yo, aunque separados por la muerte, estaríamos juntos para siempre, en algún lugar más allá del dolor y el sufrimiento, donde las cadenas del destino no podían alcanzarnos. Y así, la historia de Darius y Eufemia llega a su fin, un relato de amor y sufrimiento que desafió al tiempo y al destino. Un amor que, aunque nació en la oscuridad, nunca dejó de brillar, incluso cuando la vida misma intentó apagarlo. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del dolor, la esperanza y la resistencia. Si esta historia te ha tocado, no olvides suscribirte y compartirla. Juntos, mantendremos vivas las historias que nos recuerdan la fuerza del amor, incluso en las circunstancias más adversas. Hasta la próxima, y recuerden, a veces las cadenas más fuertes no son las que atan nuestros cuerpos, sino las que unen nuestros corazones.